Así es, y en esto consiste esta serie titulada El llamado para la mujer. Y con esto dicho, comencemos con una palabra de oración. Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad de estar aquí reunidas. Primeramente para darte toda la gloria, todo el honor, Señor, al abrir esta palabra sagrada, estas escrituras que representan tu voz, que representan tu verdad, que representan quién tú eres, Señor. Y estamos gozosas de estar aquí, Señor, para recibir de ti el mensaje que tú tengas hoy para nosotros. Ayúdame, Señor, que a pesar de todas mis limitaciones, Señor, seas tú quien sea exaltado, que tu palabra, Señor, sea exaltada esta tarde, que podamos recibirla, Señor, con denuedo, Señor, con toda humildad, y que podamos, Señor, también ponerle en práctica en nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Antes de entrar al estudio de nuestro pasaje de hoy, de nuestro pasaje principal, que es el versículo 11, quisiera que recordemos que al inicio de esta serie, Pablo, alineado con la voluntad de Dios, se ve en la necesidad de darle indicaciones pastorales a Timoteo, su hijo en la fe, y su fiel colaborador a través de una carta. Pues Pablo se encuentra fuera de la iglesia de Éfeso y ha dejado a Timoteo como ministro de la iglesia, y este le ha hecho saber a Pablo, entre algunas cosas como la falta de pastores, la infiltración de falsos maestros, enseñando herejías, que hay problemas en la iglesia con el comportamiento de las mujeres. Es por eso que Pablo en su carta incluye un llamado a las mujeres de Éfeso sobre cómo debe ser su vestidura al presentarse en el culto de adoración. Les indica que ésta debía de ser con modestia y discreción, de tal manera que no distrajera a los demás congregantes del objetivo principal, que era la adoración a Dios. Después vimos con nuestra hermana Lid que Pablo hace también un llamado a la mujer para el adorno espiritual, que son las buenas obras, que resultan en un testimonio de una vida piadosa que como hija de Dios la mujer debe mostrar. Y hoy, en este versículo 11, veremos cómo Pablo hace un llamado a la mujer a aprender, haciendo hincapié en que su aprendizaje ha de ser en silencio y con toda sujeción. Pongamos especial atención en esto, pues es el mensaje en el que se centra nuestro estudio del día de hoy, en que el aprendizaje de la mujer ha de ser en silencio y con toda sujeción. Por consiguiente, Pablo pasa ahora a dar instrucciones sobre la función de la mujer respecto al aprendizaje de la palabra de Dios, del conocimiento de quién es Dios, y habla del silencio que la mujer debe mantener mientras aprende. Y este silencio es evidentemente una muestra de sumisión. Esta palabra, sumisión, en nuestra sociedad tiene una connotación negativa. Pero esta sumisión no es como la del mundo, esta sumisión que habla Pablo, sino una que procede de la sabiduría de Dios, y que de hecho es un privilegio el poder recibir el honor de ser sumisas para su gloria. Incluso podemos ver que Dios más de una vez en su palabra hace un alto llamado a la mujer de comportarse con sumisión, tanto hacia el liderazgo de los varones en la iglesia, como también en su casa, con su marido.
El versículo de hoy a estudiar tiene que ver con el comportamiento de la mujer dentro del orden del culto de adoración. Pero para visualizar más ampliamente este llamado de sumisión de parte de Dios a la mujer respecto al varón, haremos una referencia a la sumisión que ésta debe de tener como esposa hacia su marido. Después de esto dicho, pasemos a nuestro versículo de hoy a estudiar, que es 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. ¿Alguien gusta leerlo? 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Nuestro versículo comienza diciendo la mujer. Recordemos que Pablo se ha estado dirigiendo desde el principio de nuestra serie a todas las mujeres casadas y solteras que asistían a la iglesia de Éfeso, y esta palabra aún aplica a toda mujer creyente el día de hoy. Dicho esto, veremos que las siguientes instrucciones de parte de Pablo son principios que se han de discernir y aplicar siempre. Nuestro versículo continúa diciendo, aprenda, la mujer aprenda. Aquí el mandato de parte de Pablo es en cuanto a que las mujeres aprendan. ¿Qué nos dice esto? Que a la mujer le es permitido aprender. Incluso que Dios nos hace un llamado a aprender, que es la voluntad de Dios que nosotras crezcamos en el conocimiento y sabiduría de Dios, y asimismo en nuestra madurez espiritual, que es voluntad de Dios que seamos instruidas en su palabra, para que con el estudio de las Sagradas Escrituras podamos avanzar en nuestro proceso de santidad. Y al recibir estas enseñanzas bíblicas, seamos edificadas, no solo nosotras, sino podamos ser de edificación para nuestros hijos, aconsejándolos, guiándolos a través del consejo de Dios recibido. También, y no menos importante, para compartir el evangelio de salvación a otros y cumplir así con este mandato de parte de Dios, que no solo es para los varones, sino también para las mujeres. ¿Y cómo habremos de compartir este evangelio si no conocemos la palabra de Dios? Para aconsejar a nuestro esposo detrás de la puerta de nuestra alcoba con toda discreción y respeto en la intimidad de nuestro hogar, cumpliendo así con el llamado de parte de Dios de ser ayuda idónea para nuestro marido. Y nuestro consejo debe ser basado en la palabra de Dios, porque cualquier otro consejo cuya fuente no sea la palabra de Dios resultará en vana palabrería, en argumentos humanos recibidos de la psicología del mundo, de cualquier revista, de cualquier amiga. Veamos lo que nos dice Proverbios 19:21. Si quieren yo se los leo. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Dios está por encima de toda sabiduría humana. Y este es eterno, siempre prevalecerá y tendrá el poder de convertir los corazones hacia la voluntad de Dios. Es por eso de la importancia de que la mujer aprenda en la congregación todo el consejo de Dios. Y digo en la congregación porque sabemos que este versículo que estamos estudiando es referente a que la mujer aprenda en el contexto mismo de la iglesia. Aprenda de quiénes. Aprenda de los pastores, maestros, hombres de Dios,
llamados por Dios para enseñar todo el consejo de Dios. Pero ¿quién es la mujer que puede recibir estas enseñanzas? La mujer que es enseñable. Ser enseñable es estar dispuesta a aprender, es estar propicio a ser adiestrado. Y para esto no solo se requiere de disposición, sino que también se requiere de una de las más grandes virtudes, que es la humildad. Gracias a Dios que está en su plan perfecto que nosotras seamos instruidas en la palabra de Dios. Ya que, por ejemplo, en el judaísmo en aquel tiempo sucedía que ellos decían, fíjense bien cómo decían ellos: los hombres vinieron a aprender, las mujeres vinieron a oír. A ellas no les era ni siquiera permitido hojear el Talmud babilónico. El Talmud babilónico es el libro básico del judaísmo que contiene enseñanzas antiguas consideradas sagradas por los judíos. Y aún en algunos lugares donde se practica el judaísmo el día de hoy sucede lo mismo. A la mujer no le es permitido aprender. Y gracias a Dios, hermanas, porque como mujeres Él nos da acceso a su palabra dentro de la congregación y también fuera de la congregación. Pablo emplea esta palabra aprenda en un sentido literal, al hecho de aprender por medio de la enseñanza impartida en el culto. Es decir, la mujer debe de asistir al culto y beneficiarse de la enseñanza de la palabra predicada. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 14, versículo 31. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, para que todos, mujeres y hombres, sean partícipes de la predicación de la palabra, para que todos, mujeres y hombres, sean animados con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el versículo dice, porque podéis profetizar todos uno por uno. Esto aplica a los profetas que hablen 2 o a lo sumo 3 y que lo hagan por turno. Pero de acuerdo con lo que Pablo dice en 1 Corintios, versículos 3 y 4, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Esto es acerca de la relación entre el hombre y la mujer. Aquí claramente prohíbe que la mujer hable en la iglesia dentro del orden del culto de adoración. Las mujeres deben reconocer el liderazgo del hombre en la iglesia. Los hombres son los que deben presidir las reuniones de la iglesia. El Antiguo Testamento así lo establece como principio. Ahí se encuentra escrita la voluntad de Dios a este respecto. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 13 y 14, cita el Antiguo Testamento, en el cual se fundamentan las instrucciones que Pablo da referentes al papel de la mujer en la iglesia, tomando en cuenta el orden de la creación. Porque Adán fue formado primero, dice, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y las iglesias que rechazan este orden de la creación, el liderazgo del varón y la lección de la caída, algún día lamentablemente tendrán que responderle a Dios por esta desobediencia. Para ahondar más aún en el tema del liderazgo del varón en la iglesia, recordemos lo que dice 1 Timoteo 2:8. ¿Alguien quiere leer 1 Timoteo 2:8? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pablo da instrucciones a los varones sobre cómo deben de dirigir la oración en el templo. Oren en todo lugar. Esto no significa
que no podemos orar las mujeres, sino que en el culto de adoración, en el templo, quienes deben tomar el liderazgo en cuanto a guiar la oración, deben de ser los varones, porque aquí muy claramente lo está especificando la palabra. Incluso en las escrituras, en Hechos 1:14, muestra cómo María, la madre de Jesús, se reúne a orar con los discípulos y otras mujeres. Aquí podemos ver que las mujeres sí podemos orar junto con los varones, pero no en el contexto del orden del culto de adoración. Fíjense lo que dice el Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí claramente vemos cómo todos, hombres y mujeres, estaban reunidos para orar. Y lo cierto es que la mujer de Dios, la mujer de fe, es la que abraza esta verdad y la defiende contra su propia naturaleza dominante, porque sabe y entiende que viene de Dios. Nuestro versículo continúa diciendo, en silencio. La mujer aprenda en silencio, calladamente, sin hablar. Que la mujer aprenda en silencio no significa que no hable por completo, que no pueda llegar y saludar a los hermanos, ¿verdad? Sino que Pablo está hablando de que ésta no debe participar en el orden del culto. No debe hablar en el orden del culto. En este tiempo, hermanas, estaba sucediendo que las mujeres interrumpían en medio del culto, hablando desordenadamente, incluso tratando de suplantar el liderazgo del varón en este culto de adoración. El silencio al que se refiere Pablo aquí es una expresión concreta del principio de sujeción. Las mujeres de la congregación deben recibir enseñanzas del liderazgo varonil en silencio. Este aprendizaje en silencio no debe ser con una actitud de rebeldía en el corazón, sino con completa sumisión. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La plena igualdad espiritual de la mujer con el hombre los llevan a ambos a ser partícipes de la salvación y de todas las bendiciones que por añadidura recibimos de esta misma. Pero esto no implica ningún cambio básico en su naturaleza como mujer o en la tarea correspondiente que como mujer ha sido llamada a realizar en cuanto a su comportamiento dentro del culto de adoración. ¿Qué es esto? Que hombre y mujer tienen el mismo valor delante de Dios para la salvación y para todas las bendiciones que vienen por añadidura de la salvación. Pero esto no significa que ella pueda tomar lugar para hablar dentro del culto de adoración. Que la mujer siga siendo mujer en cuanto al papel específico que Dios le ha dado. Pablo no puede permitir otra cosa porque la santa palabra de Dios no lo permite. Primera de Corintios 14:34 es un ejemplo muy claro que es la palabra de Dios quien no lo permite, porque hay incluso en iglesias opiniones donde se dice que Pablo tenía una actitud machista. Si esto se encuentra en las escrituras, significa que esto no viene meramente de un capricho de Pablo, sino viene de Dios. Miren lo que dice Primera de Corintios 14:34. Está muy claro. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo aquí se refería a que la mujer dentro del culto de adoración debe guardar silencio, debe abstenerse de hablar en lenguas o interpretarlas. La palabra se refiere incluso de profetizar, ya que en aquellos tiempos solían hacer esto. Y esto lo podemos ver dentro del contexto de este mismo pasaje en los versículos anteriores. Desde el versículo 2 empieza a hablar de este tema, de hablar en lenguas, de que haya alguien que las interprete, etcétera. Y después en este versículo 14 termina diciendo que las mujeres callen. Está hablando entonces que se limiten a estar hablando en lenguas, que se limiten a estar interpretando o dando profecías.
Las mujeres querían tomar control del culto y esa es la forma en que querían llamar la atención. Incluso, como antes mencionaba, de tomar un lugar de liderazgo dentro del culto de adoración. Hoy sería exactamente lo mismo, con cualquier clase de palabras que podríamos pronunciar dentro del orden del culto de la congregación. Debemos evitar hacer lo mismo. Pablo continúa diciendo, con toda, la mujer aprenda con toda, con plena, con entera sujeción. Pablo indicando que la mujer aprenda en silencio, con completa sumisión y nuevamente con referencia especial al culto público. Esto tiene que ver con el papel de sumisión de la mujer dentro de la comunidad de creyentes. Al hablar de sujeción, Pablo aplica el mismo principio general respecto a cómo debe ser la relación del hombre y la mujer que establece Dios en su palabra, en cuanto a la situación específica de aprendizaje de la mujer. Primera de Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Al hablar del término cabeza, en el presente texto debemos de tener en cuenta cómo usa Pablo esta palabra, entre otros pasajes. En sus cartas, la palabra aparece 17 veces, de las cuales 7 veces tiene un significado literal y 10 veces la menciona en sentido figurado. Cuando Pablo desarrolla su enseñanza sobre la autoridad que Cristo tiene sobre la iglesia y sobre toda la creación, expone lo que significa que Cristo sea la cabeza de todo, refiriéndose a su exaltación celestial. Miren lo que dice Efesios 1:21. Por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio está Cristo. El texto mismo habla de la operación de la autoridad divina de Cristo. Efesios 1:22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y como vimos al principio, Dios hace un llamado a la mujer a ser sumisa en el ámbito de la iglesia, pero esto comienza desde su casa con su marido, en la relación entre marido y mujer. El concepto de sumisión se usa para indicar la actitud voluntaria y dispuesta de la mujer que se coloca bajo aquel a quien Dios ha llamado a ser cabeza de esta relación. Efesios 5, 21 al 24, se los voy a leer, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este solamente es un ejemplo de cómo Dios nos llama a esta sumisión, ¿verdad? Pablo instruye a las mujeres para que mediten en cómo responder al liderazgo que el Cristo resucitado proporciona a la iglesia. La manera, pongan especial atención en esto, la manera en que respondamos a Cristo debería ser la que nos sirviera de patrón a seguir para responder al liderazgo primeramente de nuestro esposo, así como también al liderazgo del varón en la iglesia. De hecho, en la práctica podemos ver que si una hermana se revela ante el liderazgo varonil de la iglesia, lo más seguro es que en casa está haciendo lo mismo con su esposo. Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 9. ¿Quién lo quiere leer?
Primera de Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 9. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Después de leer este versículo, podemos ver que la narrativa de la creación también es la base para las enseñanzas de Pablo acerca de la mujer y su sujeción en cuanto al aprendizaje. Al parecer, porque en este mundo caído la mujer es más propensa a autodirigirse, la indicación de la sumisión se le da específicamente a ella. Por lo tanto, la instrucción de que la mujer aprenda con sujeción expresa este principio de forma permanente. Pablo no quiere que el aprendizaje de las mujeres se convierta en un motivo para echar por tierra la función que ellas tienen en relación a la función masculina de autoridad en la iglesia. Esto es, que no podemos jactarnos de tener conocimiento como para querer tomar o suplantar el lugar del varón dentro del orden del culto de adoración en la iglesia. En resumen, Pablo nos lleva a comprender que la sumisión es la norma para la relación de las mujeres con los hombres que cumplen funciones de autoridad en la iglesia. Hombres y mujeres con un mismo valor espiritualmente delante de Dios, pero con funciones diferentes. Como nuestra hermanita Liz decía en el otro en el estudio que tuvimos con ella, con roles diferentes. Y aunque este mandato basado en 1 de Timoteo 2:11 de que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, y los que siguen del 12 al 15, todos estos son una consecuencia del pecado de la mujer. Sabemos que Dios los establece con un propósito que es primeramente el de glorificarle con nuestra sumisión y obediencia. Nuestra sumisión se convierte en una forma de glorificar a Dios, porque entendemos que viene de parte de Él, que eso es lo que Él quiere de nosotras. Entender en todo momento que su diseño es perfecto para cada una de nosotras, que Él nos ha dado lugares de servicio en la congregación, como estar en el coro, como recibiendo a nuevas familias, en la enseñanza de los niños, de lo cual nuestra hermana Lid nos estará compartiendo en el siguiente estudio, y aún más actividades que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia. Cumplir con este diseño de Dios de aprender en sujeción, con respeto hacia el hombre, líder dentro de la iglesia, para nosotros no debe más que traernos gozo y plenitud, pues Él nos ha dado un llamado que cumplir con el único propósito que es glorificarle. Recordemos, amadas hermanas, que la mejor manera de aprender es adoptando una actitud enseñable y humilde, reconociendo que esto es la sabiduría de Dios para nosotras como mujeres. Debemos preparar nuestro corazón en oración antes de presentarnos en el culto el domingo, para tener la disposición de aprender antes de presentarnos delante de Dios en su iglesia. Para terminar, amada hermana, te invito a reflexionar en estas preguntas. ¿Crees que has estado cumpliendo con este llamado de aprender? ¿Has aceptado este llamado de parte de Dios a ser sumisa ante el liderazgo varonil de la iglesia? ¿Has aceptado el llamado de parte de Dios a ser sumisa ante el liderazgo de tu esposo?